Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Si se están sumando ahora, les cuento que somos Belu y Martín y estamos rumbo a Alaska, estamos en Canadá. Llevamos 4 años viajando por América, 19 países recorridos. 20. ¿20? Canadá es el número 20 ya. 20 países. En los videos anteriores les estuvimos mostrando cosas muy bonitas en las rocosas canadienses. Visitamos el Parque Banff, visitamos el Parque Yoho, conocimos lagos turquesas muy bonitos. Y la idea de hoy es hacer una de las rutas más lindas del mundo, según dicen. Es la ruta de los campos de hielo, como se la conoce acá en las rocosas, que es la Icefield Parkway. Son 232 kilómetros entre Lake Louise y Jasper. Como tenemos la ventaja de estar en un motorhome, la idea es hacerla más lento y disfrutarla, conocer todo lo que podamos de esta ruta que dicen que es tan bonita. Y tampoco estamos en la ruta todavía. No, ¿a cuánto estaremos? ¿Unos 40 kilómetros? Sí, más o menos. Porque dormimos en un río muy tranquilo, estuvimos como 2 o 3 días porque estuvo lloviendo. Y aprovechamos para descansar, para trabajar un poco. Justo ayer conocimos a los chicos de Banda 4. Y hoy sí ya estamos full, un día hermoso para salir a la ruta, ¿no? Acompáñennos. Acá estamos entrando a Alberta, justo nos da el sol en contra. Estamos dejando British Columbia, que lo visitamos solo por un ratito en este parque nacional que estuvimos. Que era el Parque Yoho, ahora volvimos al Parque Banff. Estos días estuvo haciendo mucho frío y además llovió bastante y parece que en la cumbre estuvo nevando. ¡Qué bonito! Vistió todo de blanco. Sí, y nosotros acá adelante nomás ya nos unimos a la Icefield. Sí, es la ruta AB93 y la vamos a agarrar rumbo al norte nosotros, rumbo a Jasper. Y es una ruta con muchas paradas, así que no es una ruta para hacer rápido, sino para disfrutar, ¿no? Como para ir parando, admirando el paisaje. Tiene varios miradores, algunas caminatas para hacer. Y ahora sí, bienvenidos a la Icefield Parkway. Ahí estaba el cartel de bienvenida. Para hacer esta ruta tenés que tener el pase de parques nacionales. Ah, viste, te dicen, mirá, las condiciones de nieve de la ruta. Creo que esta ruta de hecho la cierran en invierno. Igualmente ahora creo que es gratuita en esta temporada. Habíamos leído que desde mediados de junio hasta principios de septiembre la entrada era gratis, ¿no? No sé, lo vimos el otro día, pero no sabemos realmente qué onda. Nosotros igual ya la compramos y bueno, te habilita a recorrer y a conocer todo, así que ya le hicimos la compra. Nosotros compramos este que es el pase anual, que lo llevamos ahí colgadito. Mira, la primera estación de servicio, 85 kilómetros. El tema es que esto de que es gratis creo que es desde el 20 de junio, nosotros entramos antes y no sabíamos. No celular service, 230 kilómetros, o sea, no hay señal en toda la ruta. Hay que venir con los mapas descargados, con el tanque lleno. ¡Wow! Acá vamos a hacer la primera parada, me parece, ¿no? ¿En este nos toca? Sí, Herbert Lake. Es un espejo. Esta ruta también es hiperturística como todo lo que les venimos mostrando, pero este lago es como que es de los menos visitados, así que estamos solos. Y Belu no se trajo ni el spray de osos por si llega a aparecer uno. Siempre me olvido lo mismo. Así que estamos acá al lado igual, miren. En este no toca hacer una caminata larga, porque ya tenemos acá el lago. Parece un lago de agua bajita. Está todo espejado, miren lo que es. No se escucha otra cosa más que los pájaros. Primera parada cortita, ahora marcamos ya un segundo lago que está a 15 kilómetros. Elector Lake. Así que bueno, vamos para ahí. ¡Qué montanita! Decí que justo está la nube tapándolo, pero es un buen pico nevado ese. Sí, esto de mitad para arriba está nevadísimo. La ruta viene siendo preciosa, o sea, las montañas se ven de muy cerca, todas con glaciares arriba, por eso de hecho se llama Icefield,
es la ruta de los campos de hielo. Y bueno, pasamos el lago Héctor, pero no estaba armado como para poder parar y bajarse. Así que pararemos en el próximo. Sí, la próxima parada es en un mirador de un glaciar. Hasta ahora el paisaje viene siendo así. Miren, montañas, glaciares. Impresionante. Qué bonito que es Canadá. Ahora sí, el estacionamiento estaba bien marcado. Wow. ¿Y dónde estamos? Ahí abajo está el lago Bow, pero es un bracito chico. Creo que ahora más adelante hay otro mirador. El atractivo de este mirador es ese glaciar que está ahí arriba, que es el Crowfoot. Impresionante. Tremendo glaciar. Ahí le voy a hacer zoom. Wow. Es una locura. El nombre de este glaciar viene porque parecería como una patita de gallo, así con los 3 deditos. El tema es que por el calentamiento global y que los glaciares están retrocediendo cada vez más, una de las patitas se le fue. La del medio dicen que es la que está retrocediendo más y le está quedando la patita de arriba. A solo 2 kilómetros de la parada anterior tenemos el mirador del lago Bow. Si vienen viendo los videos ya les hemos mostrado el río Bow que pasaba por Banff y demás. Bueno, este es el lago. Miren, tiene atrás montañas, glaciares de los que se alimenta, muchos pinos. Es un paisaje muy bonito el de este lago, Belu. Sí, además el color está nublado y se ve azul. Imagino que si le da el sol se ve todavía mucho más impresionante. Si uno llega como a esa zona, en teoría puede caminar por la orilla del lago. Así que estamos yendo para allá, bordeando el lago de paso. Qué bonito. Estoy enamorado de esta zona de Canadá. Parece un cuento. Y hay una hostería también ahí. Sí, creo que hay hostería, restaurante. Ahora sí agarré la cámara, preparamos el mate y nos vamos a ir a caminar un poquito. Vamos a hacer el sendero que bordea el lago Bow. Una de las partes nada más, es un lago muy grande. Hay una caminata acá, si siguiéramos la que vamos a hacer, que llegás a unas cascadas y hace 2 días Sí. hubo una avalancha en esa parte que se puede visitar. O sea, cayó como un pedazo de montaña y 2 turistas fallecieron. Y muchísimos heridos por, bueno, obviamente te caen rocas, cayó de todo. Hay un video que es impactante. Creo que de hecho habían dicho que iban a cerrar esa zona como para poder hacer los trabajos de rescate y demás. Y miren qué bonito el lago Bow. Acá tenemos otra perspectiva. La primera vez que paramos lo hicimos del otro lado. Y acá se ven otras montañas. Qué lindo que está. Y por allá atrás que se ve el glaciar y las cascadas es donde fue la avalancha. Hubiera estado bueno que nos toque en época para poder bañarse en el lago, ¿no? Pero hace un frío. Y eso que estamos en verano. Sí, ya es verano. Ya pasamos el 21 de junio. Pero bueno, igual te digo que pasar un verano con frío me gusta. Sí, está hermoso. No me quejo para nada. Nos acabamos de encontrar con un cartel que dice que está cerrado hasta el sendero que íbamos a hacer. O sea, ni siquiera se puede ir bordeando el lago. Creo que no. Y encima acá no es que puedo decir, bueno, pasa un poquito. ¿Cuánto es la multa? $25.000. Por pasar, por hacerte el vivo, pasar un poquito. Sí. No, bueno, no, llegamos hasta acá entonces, Belu. Bueno, para no correr riesgos, como no hay también nadie a quien preguntarle nada. Tampoco hay gente que venga de ese lado. No sé a nadie, por las dudas nos vamos a volver. Total, la vista que íbamos a tener igual era rodeando el lago, iba a ser parecida. Y caminaremos en el próximo lago. Así es. Las cascadas a las que no se pueden llegar son cascadas que vienen del glaciar Bow, son las cascadas Bow, Que son las que les mostré antes allá atrás. que son las que alimentan el lago Bow y el lago Bow alimenta al río Bow. Que recorre todo el valle de Banff, llega hasta Calgary, es un río bastante largo. Sí, y que además es la fuente principal del río Saskatchewan Sur. Seguimos ruta, nos vamos hasta el Peyton Lake a unos 5 kilómetros. Es muy loco porque vas haciendo la ruta de a tramito, ¿no? De a kilómetros y vas parando cada 5 minutos. Entonces la vas recorriendo, pero ni te das cuenta. Ahí pudimos estacionar a Blanquita. Miren lo linda que se ve esa montaña nevada ahí atrás.
Y la cantidad de motorhomes que hay estacionados en este parking, también de autos normales, ¿no? Está lleno por todos lados. Esta es la ruta que estamos haciendo, que les venimos mostrando, la Icefield, que conecta el parque Jasper arriba con el parque Banff abajo. Ahora estamos acá. Y miren, ven que hay un montón de paradas turísticas a lo largo de la ruta. Y además estamos en la parte más alta de la Icefield, a 2070 metros sobre el nivel del mar. A pesar de que hay mucha gente, ya arrancó lindo, ¿eh? Me gusta con los arbolitos, las montañas nevadas. Mira, esto es lo que yo quiero ver, que yo creo que no se nos va a dar porque es muy, muy difícil. Es el animal más difícil de ver, creo yo. Es un Wolverine. Yo no sabía ni que existía, la verdad. No, yo tampoco, me enteré ahora. O Carcajudicei. Y además es un animal de nieve. Puede haber hasta 2 metros de nieve acá, en esta zona donde estamos caminando en este momento. Estos senderos que estamos haciendo nosotros ya están libres de nieve, pero los senderos de alta montaña hasta mediados de julio tienen nieve. Sí. Y ya vamos llegando al mirador. Qué cantidad de gente. A ver la vista. ¡Wow! Se ve increíble el color. Es un azul turquesa impresionante. Muy bonito. Mal, encima rodeado de montañas. Es conocido también porque tiene la forma, si lo miran ahí, como la cabeza de un zorro o de un perrito. Se ven como las orejas por ahí arriba, la carita y el hocico. Me impresiona realmente que aunque esté nublado, se siga viendo azul, ¿no? Sí, porque no le está dando nada de luz solar. Es, muy increíble. Posta que zarpado este lago, con razón es tan turístico. Y al igual que en los lagos que vimos antes, Lake Louise, Lake Emerald, Lake Moraine, como llega al agua glaciar con muchos minerales, le da ese color turquesa espectacular. ¡Qué locura! Y si giro para aquel lado, miren, allá tenemos un glaciar impresionante. Por allá tenemos una cascada que cae de la montaña. Parece que estamos pronunciando mal, ¿no? ¿Peito? Sí, no era. Acá no se dice peito, se dice pito. Porque tiene el nombre por un Bill Pito, sí, de otra época. Que vino en 1887 a trabajar en Banff. Parece que este señor venía a este lago a acampar para evitar las multitudes de Banff y se convirtió como un explorador de la zona, muy conocido. Así que por eso el nombre del lago. Es Pito. Pito. Hay que subir si queremos vistas lindas, Belu. Hay que subir. Encima se está tapando todo. Miren la montaña de atrás. Ya no se ve nada. Ojalá tengamos suerte y podamos mostrarles desde arriba el lago. Ahora llegamos como a los pies de una montaña. Miren qué bonito. Pareciera que está cayendo como una aguanieve bien finita. Y por allá estoy viendo 2 marmotas pelearse. No sé si se distingue en el video, pero está cayendo como copitos de nieve muy chiquitos. Sí, muy chiquititos. Se ven así volar. Vamos a meterlo antes de que nos agarre, que no vinimos preparados para nada, la verdad. No pensamos que iba a nevar. Para que no tengamos que ver a la marmota de lejos, miren, acá al lado del sendero está. Qué bonita. ¿Te imaginaste, Belu, que íbamos a tener nieve tan de cerca? La verdad que no. O sea, ya era verano. No íbamos a estar cerca de la nieve. Mirá, acá nomás. ¿Está compacta o está...? No, puedes meter la mano. Sí, está fría, ¿no? Está fresca. Yo creo que ya debemos estar por llegar, igual no llegamos más. Creo que es ahí arriba. Ah, bueno, vamos a hacer el último tramo. Hay una buena noticia y una mala, Belu. No es la vista que estábamos buscando. No, lo bueno es que llegamos, terminamos el sendero. Eso me gusta. Lo malo es que era otro sendero, parece. No sé, había vistas a otro lago, no al Peito. Nosotros hicimos este sendero pensando que íbamos a ver el lago Peito Desde arriba. desde más arriba. Pero lo bueno de equivocarte en esta zona es que siempre igualmente algo lindo vas a ver. Más acá porque el sendero en sí existe y se llama Bow Summit y ahí tenemos al lago Bow. Miren qué hermoso.
Eso debería habernos dado alguna pista, ¿no? Claro, se llamaba Bow, o sea, era lógico. Son las mismas montañas que veíamos antes, pero ahora están como abajo de una nieve bien finita. Al menos podemos decir que hicimos un sendero con lindas vistas, amor. Sí, las vistas están buenas. O sea, no es que caminamos sin sentido. Se ve todo el valle además. Y esto para mí que esté un poquito blanco le da un encanto que es único. Miren qué hermosura del lugar. Qué inmensidad, ¿no? Yo creo que valió la pena la caminata igual, ¿eh? La verdad que sí, encima ahora que se está despejando, un espectáculo. Increíble, valió la pena cada paso, la verdad. El premio del que espera un poquito, Belu. Salió el sol y ahora el color es más increíble que antes. Wow, miren. Bien turquesa se lo ve ahora. Qué zarpado este lago. Llegamos a la camioneta, empezó a hacer frío otra vez, igual está re loco el clima acá. Es muy cambiante, es clima de alta montaña. ¿Y vas a cocinar algo? Y vamos a cocinar. Cuando nos vinimos para la naturaleza, no calculamos tantos días quedarnos por acá. Y bueno, en Canmore fue la última vez que fuimos a un mercado, así que estamos usando ya lo último. Sí, hay muy poquitos además supermercados y los que hay en esta zona te matan dentro de las rocosas. Sí, todo más caro. O sea, lo más barato es ir a las ciudades de las puntas, Jasper o Banff, pero los que están así en el medio tipo almacenes son carísimos. Y no hay tantos. No, así que bueno, ¿qué estás haciendo con lo que quedaba? Y nos quedaban 4 rapiditas, un tomate, y encontré este que lo tenemos de México todavía. Ah, mira los frijoles. Bien, Sí. me gusta. Así que van a salir así. Buena idea. Y ahora vamos a volver a la ruta. Lo bueno es que el día parece estar mejorando. Está raro, pero hace un frío tremendo. No me imaginé que en invierno iba a ser este frío. Está para campera, ni siquiera para uso. Se hace mucho, mucho frío realmente. Así que disfruto mucho las partes de ruta que nos tocan arriba de Blanquita. Qué lindo igual sentir frío, me encanta, estoy muy contento. Ahora nos quedan 17 kilómetros hasta la próxima parada, que son otros lagos. Sí, que creo que vamos a hacer una caminata cortita. Hay tantas paradas que ya no sé en cuáles hay que caminar y en cuáles no, porque algunas son solo de miradores y otras podés bajarte y caminar. Muchas paradas son para caminar y otras son para ir apreciando el paisaje, como para frenar y decir, wow. Como en este caso, miren, que tenemos uno de los lagos Waterfall que se ve desde la ruta, con un color como esmeralda, muy lindo. Por ahí atrás un monte con un poco de nieve. Miren qué hermoso. Valió la pena esta parada, Belu, ¿eh? Valió la pena, es muy bonito. O sea, ya no te quedan más palabras para describir este lugar porque la ruta en sí es muy linda, más allá de las paradas. Muy escénica. Muy escénica. Y además piensen que a esto no le está dando el sol, sino el color del agua sería todavía más zarpado. Hicimos una nueva parada en la ruta, cortita esta vez. Sí, creo que son 500 metros de caminata hasta el cañón Mistalla. Después hay otras caminatas ya más largas de 4, 5, 6 kilómetros. Así que vamos a caminar por este senderito unos 500 metros. Este que tenemos acá es el río Mistalla, que nace del lago Peito que les mostramos hace un ratito. Deja el valle, como ven ahí, y se mete adentro de este cañón. Acá hay un puente para poder apreciarlo. Y acá se lo ve pasar. Y sigue su recorrido todo por ahí abajo hasta el río Saskatchewan, que ahora vamos a ir a ver. Y todo este paisaje, este cañón, ha sido moldeado por el río y por los millones de años. Miren lo que es esto. Ahí nos acercamos a un mirador. Es impresionante la fuerza que tiene. Acá estamos cruzando el río Saskatchewan norte. Tremenda postal, Belu. La verdad que sí.
Vamos a hacer una paradita acá que dice House Pass Viewpoint. Hay promesa de vistas, ¿eh? A ver con qué nos encontramos. Al menos está armado para poder entrar. Y miren, paramos para ver esta postal hermosa del río Saskatchewan entre las montañas. Tiene un color muy turquesa, no sé si se nota ahí en el video. Miren, acá se puede ver el recorrido que hace este río desde los campos de hielo de Columbia, que es donde estamos ahora, todo hasta el lago Winnipeg llega. 1200 kilómetros en los que este río sirve para los cultivos y demás. Sí, poquitos kilómetros hace nomás, ¿eh? 1200, tranqui. Es un montón. Nace del glaciar Saskatchewan. La verdad que la postal es muy bonita. Se ve todo el valle, que dice que en invierno es un lugar donde no queda la nieve. Así que se hace un lugar donde vienen los animales a comer porque hay mayor disponibilidad de comida y también es mucho más fácil para ellos encontrarla. Por el medio está el punto del House Point Trail, que son como 26 kilómetros y se cruza las montañas. Era un paso que usaban las comunidades aborígenes de la zona para unir el este de las Rockies con el Valle de Columbia, y creo que por ahí llegaron también los primeros colonizadores. Luego los indígenas bloquearon ese paso para que no pasaran por ahí, así que es un sitio histórico. Son 26 kilómetros de caminata si uno lo quiere hacer, pero ya venir hasta este punto vale la pena por la vista. Sin dudas. Estaba tan lindo el lugar que dijimos, vamos a hacer un picnic acá un ratito, a merendar, a tomar unos matecitos, porque estamos en una mesita abajo de los árboles, muy tranquilos, y además porque estamos disfrutando de la nueva receta de Belu, que son unos pancitos con una forma muy peculiar, ¿no, Belu? Ay, no me gustaron. En realidad el problema fue que la levadura que teníamos era una levadura que venía en un tarrito de vidrio, estaba más vencida, entonces claro, no levó nada y quedaron feos. ¿Cómo los bautizaste? No voy a contar eso. Le pusimos como nombre... No cuentes. Basta, no cuentes eso. Son tus recetas culinarias, mi amor. Basta, no cuentes eso. No quiero que salga a la luz. Basta. Miren la forma que tienen los pancitos. Me salieron muy chiquititos porque, bueno... Bueno, eran bollitos. Sí, pero no levaron. Entonces como que quedaron medio masacote. Están ricos. Los tostamos con un poquito de queso crema. En esto que les contábamos, que tenemos que ir al súper, bueno, nos quedamos sin pan también. Por eso salió la receta. Y estamos comiendo unos panos. Cuando vayamos al súper vamos a comprar levadura. Y saliendo de este mirador está la zona donde está la única estación de servicio de la ruta, que me imagino que debe ser acá a la derecha. Vamos a entrar a chusmear a ver. Todavía tenemos diésel. Nosotros creo que llegaríamos bien hasta Jasper, pero al menos para saber el valor, ¿no? A ver. Hay hotel, hay todo, como que acá hay un poquito más de servicio. ¿Cuánto está acá el litro? $2. Y veníamos pagando 1.40. 1.40 el mejor diésel. Así que bueno, vamos a ir así hasta Jasper, que nos da bien igual. Tenemos bastante autonomía todavía para llegar bien. Y ahora tenemos 28 kilómetros. Estamos yendo prácticamente ya para el lugar donde vamos a pasar la noche, que es ahí, Columbia Icefield, a 52 kilómetros. Vamos a hacer alguna paradita en la ruta para ir viendo el paisaje, pero creo que no vamos a caminar más, ¿no? Creo que no. Próximos 153 kilómetros de vuelta, sin señal de teléfono. Y a 153 la próxima estación de servicio. Qué locura, no hay ninguna en el medio, por eso es tan caro el diésel y demás. Nosotros le cargamos el tanque a Blanquita, creo que en Canmore, antes de arrancarle toda esta ruta, y ya llevamos hechos como 350 kilómetros. Así que vamos a continuar así. Miren cómo cambió la ruta acá, que ahora tenemos unos paredones tremendos al costado. Sí, muy altos. De hecho, mira, acá hay un mirador que teníamos marcado. ¿Veremos un oso grizzly al otro lado del río? Yo la veo difícil, la verdad, pero la esperanza nunca se pierde. Y acá está lo que se ve desde este mirador. Son esas cascadas que caen por la pared. Miren cómo el agua viene de arriba de todo, de la montaña esta. Tiene varias caídas y ahí se ven a lo largo del paredón y se pierden atrás de los árboles. Y estas plantas, miren, tienen la flor como
Parece como si fuera como algodoncito. Vuela y parece que está nevando. Es la primera vez que nos toca subir tanto. Venimos de ahí abajo, ahí se ve la ruta. ¡Wow! Sí que subimos, ¿eh? En una sola curva. Y miren ahí cómo va cayendo el agua por la montaña. Viene de muy arriba esa cascada, De alguno de esos glaciares. Cada vez que gira la ruta, te sorprendes. ¡Wow! Mirá esta montaña enorme. Es una locura. Esta es muy impresionante. Bueno, por algo es considerada una de las rutas más lindas del mundo, ¿no? Y sí, ya veo por qué. Impresionante. Acá había una caminata para hacer. Me bajé a ver el cartel y se largó a llover. Igual ya estábamos cansados, no queríamos caminar mucho. Y encima son las 7 menos cuarto, así que yo estoy más para encontrar dónde dormir que para ponernos a caminar en la montaña. Más con lluvia y con frío. ¡Wow! Mirá ahí el glaciar. Ah, qué locura, no lo había visto. Tremenda lengua glaciaria, increíble. Al lado nuestro. Sí, porque lo más loco de esto es que nosotros vamos a intentar dormir al menos acá. Que en teoría es un estacionamiento para motorhomes. Ahora sí, amigos, estacionamos en el parking del Icefield. Es este lugar que está acá. Es un lugar en el que se puede parar en motorhome, está permitido. Y es un camping como ya hemos visto en Estados Unidos y Canadá, que es self-service. Por allá hay unos sobres, lo retirás, completás tus datos, pones el dinero, lo dejás ahí y ellos después lo pasan a buscar. Y también se puede pagar en tarjeta de crédito, hay un talonario, lo completás y después te hacen el cargo. Por esto que les decíamos de que hay descuentos y que estaba gratis la entrada, está con descuento de camping también, está $13.25 la noche. Así que vamos a quedarnos acá a descansar. Hay vehículos, pero no hay tantos motorhomes, es un espacio realmente muy amplio. Y estoy feliz del lugar donde vamos a dormir. Miren, todas las montañas nevadas, el campo de hielo, blanquita. Y por ahí tenemos al glaciar Athabasca, que es impresionante. Miren lo que es eso. No muchas veces uno puede dormir frente a un glaciar. Así que la verdad que estoy muy contento de a dónde nos trajo Blanquita. Para la noche está pronosticado como -1 grados, así que va a estar fresquito. Pero bueno, ¿quién nos quita dormir en un glaciar, no? Y ya pusimos el Starlink para tener señal, así que todo bien, la verdad que impecable. Y antes de irme a cocinar les quería mostrar que vine justo hasta el centro de visitantes y hay una vista tremenda. Se ven los diferentes montes, los glaciares y también un lago glaciar que hay justo enfrente de Blanquita, que estamos por allá nosotros, abajo del glaciar Athabasca. Este de acá es el monte Athabasca. Y adentro del centro de visitantes también hay un hotel y un Starbucks, que justo estaban cerrados ya porque es tarde. Pero bueno, ahora sí, me voy a ir a cocinar. Buenos días, mi amor, ¿cómo estás? Buenos días. Mirá. Ay, de acá no se ve. Bueno, amanecimos frente al glaciar y ahora nos vinimos enfrente de donde pasamos la noche para poder acercarnos más. Hay una caminata corta, así que vamos a empezarla. No sé si hay alguien experto en la sala, pero lo que nos costó arrancar a la mañana, como 4 veces y la camioneta no arrancaba. Así que ahora bueno que arrancó, la dejamos calentar un poquito. Pero bueno, pueden depositar en los comentarios sus truquitos para cuando hace frío, que los vehículos a diésel arranquen bien. Este laguito que veíamos ayer desde enfrente se llama Zunguapta. Imagino que es de origen del glaciar. Y a pesar del susto de que no arrancaba Blanquita, qué lindo arrancar el día caminando, ¿no, amor? Caminando hacia un glaciar, que no todos los días de la vida uno lo puede hacer. Levantarse a muy pocos metros de un glaciar
Y tenerlo enfrente es algo increíble. Encima nos vamos a acercar un poquito. Pero bueno, está fresquito, ¿no? Está fresquito, bueno, lógico. Estamos en medio de las montañas. Hizo mucho frío a la noche, dormimos con la calefacción y todo. De hecho, en esta zona es donde se encuentran casi 3/4 parte de los picos más altos de las Rocosas. Sí, tienen todos más de 3000 metros, son imponentes. Miren, se los ve ahí arriba, majestuosos. Y hoy en día la caminata, fíjense que pareciera que estamos en la luna. Son todas rocas por todos lados. Pero hace no muchos años todo esto era parte del glaciar, ¿no, Belu? Estaba acá el campo de hielo Columbia, que está todavía, ya quedó mucho más chico de lo que era antiguamente. Antiguamente cubría gran parte de las montañas del oeste de Canadá. El glaciar Athabasca es uno de los glaciares que está en este campo de hielo. Es uno de los más accesibles del mundo, es fácil llegar. Y también es uno de los más afectados por el cambio climático. Sí, en los últimos 125 años ha retrocedido muchísimo. De hecho, dicen que en 2023 fue el año en que más retrocedió de los últimos 10 años. Así que bueno, es algo que está pasando en los glaciares de todo el mundo. Y me parece una locura pensar que hace 100 años, por ahí 150 años, esto donde estamos caminando ahora era el glaciar, ¿no? O sea, hoy solo se ven rocas, pero hasta hace no muchos años todo esto era un glaciar. Miren, acá justo hay un cartel que me permite mostrarles un poco. En el 2014 el glaciar Athabasca estaba acá, es este blanco. En el 2006 llegaba hasta acá. Fíjense cómo a medida de los años, antes estaba mucho más lejos, llegaba, esta es la ruta, la Icefield Parkway, llegaba hasta el centro de visitantes, miren, en 1843. 200 años y ahora... No hasta hace mucho, hasta 1948 llegaba el glaciar donde acabamos de estacionar a Blanquita. Claro. Durante el camino se pueden ir viendo algunas marcas que muestran dónde estaba el glaciar hace unos años. Mirá, Mar, un año, cuando vos tenías un año, el glaciar llegaba hasta acá. ¡Qué locura! Ahora está allá atrás. Y ahora miren, para ver el glaciar, allá atrás está. Creo que se puede seguir un poquito más hasta allá. Acá se puede ver un poco, miren ahí, el laguito que tiene abajo el glaciar Athabasca. La verdad es imponente viéndolo desde acá. Esto es solamente una lengua glaciar de un glaciar enorme, ¿no? Obviamente. Es solo un pedacito de lo que es este glaciar. Pero así todo es impactante. Y ahora vamos a continuar la ruta en sentido hacia Jasper, con estas montañas enormes de frente. Muy lindo haber pasado la noche acá. La verdad, despertarte con esta vista no tiene precio. Y la próxima parada igualmente ahora la vamos a hacer recién en 50 kilómetros. Así que nos despedimos del glaciar, Mar. Hasta la próxima. Y acá están las Tangle Falls que se ven desde la ruta. Tenemos precipicio a los dos lados y vamos de bajada. Ya no nos queda subir, me parece. Creo que ahora es solo bajada. Qué paisaje, ¿eh? Hicimos una nueva parada en la ruta. Ahora estamos en un río que ahora les voy a mostrar. Miren, el río viene todo por ahí cayendo. Y este lugar es muy famoso porque acá hay una linda cascada, ¿no, Belu? Que está muy cerquita del estacionamiento. Vamos a bajar hasta el puente para poder verla. Está en medio de los valles. Es una cascada que fue moldeando, obviamente, la caída, que está en piedra caliza. Y además dicen que todo este valle del río Chava se incendió en 1967. Eso rejuveneció todas las plantas y ahora es como el lugar ideal para que habiten osos y alces. Ay. Y pasa que en realidad los incendios son parte del ecosistema y no son tan malos, digamos, son necesarios. Siempre que no sean creados por el humano, son necesarios y son parte de la vida. Acá tenemos la cascada de Zunguapta y tiene mucha fuerza. Está linda, ¿no, Belu? Flor de cañón se creó acá. Miren esto.
Este es el curso del río, sigue todo por acá. Miren los paredones. Vimos recién que acá hay muchas cámaras trampa y adelante mostraban que, bueno, las cámaras trampa captaron osos y hasta una cabrita de montaña, que eso todavía no hemos visto ninguna. Es más difícil de lo que pensé. Y después de caminar 1 kilómetro por el bosque llegamos a las cascadas inferiores del mismo río Osunguapta, que caen entre estas formaciones de acá. Me parece que la cascada Lower era esta, Belu, Nos confundimos de mirador. Creo que sí. El otro era muy bonito también. Pero miren, es esta de acá. Y para cerrar este video venimos a uno de los lugares más turísticos de esta ruta, que son las cascadas de Atabasca. Como habrán visto hoy, tuvimos en muchas cascadas. Hoy fue un día de cascadas. Están cerquita del estacionamiento estas también, no hay que caminar demasiado, así que ya estamos llegando. El río Osunguapta que visitamos antes desemboca a este río que es el Atabasca y si no me equivoco nace en el glaciar Atabasca que visitamos a la mañana. Así que todo está conectado igual. Yo imagino que sí, que deben hacer allá. Y con ustedes, amigos, las cascadas de Atabasca. No son muy altas, pero como tienen mucho caudal de agua, son muy lindas, la verdad. Miren el cañón que se formó acá. Y de este lado del puente también se formó un tremendo cañón, miren. Lindo cierre para este video, ¿no? La verdad que sí, un lugar precioso. Bueno, toda la ruta fue hermosa. Cuéntanos en los comentarios si les pareció una ruta bonita, si les gustaría poder hacerla. Esperamos que les haya gustado a ustedes también el video. Si fue así, suscríbanse al canal que es gratis. Y ahora nos vamos a ir para Jasper, así que no se pierdan el próximo video que vamos a seguir conociendo las rocosas canadienses, ¿no? Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo.